toxicidad de los metales y los gases. Esto es un trabajo presentado al docente Hernán Urrutia. Lo realizaron las estudiantes Lady Ordóñez Mestizo, Andrea Ortega Palomeque. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Minuto de Dios, de la sede de Florida Valle. En este trabajo les vamos a hablar de una empresa que se llama Inorca. Inorca S.A. es una empresa líder en diseño y fabricación de sillas para auditorios, cines, instituciones y sector automotriz, con estándares e innovaciones de clase alta. Inorca tiene 4 categorías. Una es de colectividades, Inorca E.ON, Inorca Medical, Inorca Cines y Auditorios. En este caso vamos a hablar de Inorca E.ON, que se encargan de realizar las sillas y las autopartes. En Inorcaeo realizan ensambles metálicos y por sus procesos de manufactura integrada en estampación y soldadura están en capacidad de desarrollar componentes metalmecánicos de vehículos que involucran piezas troqueladas, estampadas, soldadura MIG y soldadura por resistencia. Vamos a hablar de los 2 tipos de soldadura que maneja Inorca. En este caso sería soldadura MIG. Es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo combustible. El arco se forma mediante un hilo continuo. Esta soldadura es intrínsecamente más productiva que la soldadura MMA. El uso de hilos para la soldadura MIG han aumentado entre un 80 y un 95%. Este tipo de soldadura es un proceso versátil, pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las posiciones. Es utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero. También en aleación de aluminio, donde se necesita de una gran resistencia de soldadura. El electrodo tubular de metal utilizado en la soldadura MIG sirve como material de relleno para la soldadura. El electrodo se consume durante el soldado de las piezas. La soldadura por resistencia es considerada un proceso de fabricación termoeléctrica. Se realiza por el calentamiento que experimentan los metales hasta la temperatura de forja o de fusión debido a su resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Es una soldadura tipo autógena que no interviene material de aporte. Los electrodos se aplican a los extremos de piezas a soldar, se colocan juntas a presión y se hace pasar por ellas una corriente eléctrica intensa durante un instante. Los principales tipos de soldadura por resistencia son la soldadura por puntos, la soldadura proyecciones o resaltos, la soldadura costura, la soldadura tope, la soldadura por chispa y la soldadura de hilo aislado. Le hablamos de estos 2 tipos de soldaduras porque son unos metales y en este caso vamos a hablar de las características principales de los gases y metales. Iniciaremos con las características de los metales. Los metales son elementos químicos puros que se caracterizan por ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un metal líquido. Se emplean, por ejemplo, para la fabricación de múltiples objetos a través de la aleación de metales, que implica un proceso en el que se mezclan 2 o más metales en estado natural. Algunas de sus propiedades físicas son que son maleables, es decir, se puede deformar sin romperse a través de golpes o de compresiones. En este caso estamos hablando del oro. El oro es un metal que se puede manipular muy fácilmente. También están los dúctiles, es decir, se les puede manipular y darles forma de hilos o finas láminas, especialmente las aleaciones de metales, por ejemplo, el bronce. También hablaremos de los conductores, es decir, transmiten la electricidad y el calor, por ejemplo, la plata es el mejor conductor y el plutonio es el peor conductor. Están los resistentes, debido a su alta densidad, excepto algunos metales quebradizos como el antimonio, el bismuto y el manganeso. También son los brillosos y capaces de reflejar la luz, de ahí la clasificación de brillo metálico. Algunas de sus propiedades químicas son, tienen entre 1 y 3 electrodos en capa externa de cada átomo que lo conforman. Pierden electrones de manera fácil, son corrosivos, es decir, se desgastan o oxidan en contacto con el agua. Tienen baja electronegatividad y son alcalinos, alcalinoterroes de transición, lantánidos, antínidos o transactínidos. Vamos a hablar de los gases. Sabemos que la materia se presenta en la naturaleza en 3 estados: líquido, sólido y gaseoso.
Los gases tienen diferencias bien marcadas en relación a otros estados. La clasificación de los gases. Tenemos gases inflamables, no inflamables y no tóxicos y gases carburantes. En los gases inflamables encontramos que forman mezclas con aire u otro comburente capaces de arder. Ejemplo, el hidrógeno, el acetileno y el metano. En los gases no inflamables y no tóxicos se encuentra que no se inflaman ni son corrosivos. Tienen muy poca o nula actividad química y en su mayoría son asfixiantes simples. Ejemplo, el nitrógeno, el argón y el helio. En los gases comburentes son necesarios para que se mantenga la combustión. Si bien no arden, son esenciales para la combustión, ignición y oxidación violenta de materiales. Ejemplo, el óxido petróxido de nitrógeno, el aire. Estos forman un gas comburente a la hora de mezclarlos. Hablaremos de las características de los gases. Estos ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Son miscibles y forman mezclas. Su comportamiento se define por la temperatura y la presión. La presión es la relación entre la magnitud de la fuerza y la superficie sobre la que se aplica. Las moléculas de los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contienen. Las vías de ingreso al cuerpo. En este caso vamos a hablar de las vías de ingreso de los metales. Las vías fundamentales de entrada de estos químicos al organismo son las vías dérmica, por ingestión y por inhalación. Los metales más nocivos son el plomo, el mercurio, el cadmio, el cobre, el cromo, el níquel, el manganeso, el arsénico y el zinc. Estos hacen unos efectos a la salud bastante nocivos. Algunos de estos ocasionan temblores, gingivitis, alteraciones psicológicas y abortos espontáneos. Las exposiciones leves a los vapores están caracterizadas por pérdida de la memoria, temblores, inestabilidad emocional, angustia, irritabilidad, insomnio e inapetencia. A exposiciones moderadas se observan desórdenes mentales y perturbaciones motoras, así como afecciones renales. Las exposiciones breves a altos niveles pueden producir daños pulmonares y muerte. Otros producen dolores epigástricos y abdominales, vómitos, neuropatías, debilidad y dolor muscular, fatiga, cefalea, cáncer y la conocida fiebre de los humos metálicos. En esta imagen podemos ver los diversos órganos que tenemos en el cuerpo y en cuál de cada uno de ellos afecta cada gas y cada metal cuando es ingerido, cuando es inhalado o cuando es tocado. También encontramos el análisis de los riesgos, donde encontramos los humos de soldeo, que puede ser peligroso para la salud. Las radiaciones luminosas pueden dañar los ojos, pueden producir quemaduras en la piel. Las descargas eléctricas pueden causar la muerte. También vamos a hablar, por último, de las estrategias de prevención de los riesgos. Las principales matrices biológicas que han de estudiarse para conocer la prevalencia de intoxicaciones por metales y gases son la sangre, la orina, el cabello, la saliva y las uñas. La orina constituye la matriz fundamental para el diagnóstico de la intoxicación por plomo. Para su prevención, hemos planteado unos puntos que para nosotras han sido muy notorios para que puedan tener una prevención ante estos riesgos. Por lo menos, diseñar estudios que permitan identificar las poblaciones de trabajadores más vulnerables a la intoxicación por metales. Evidenciar siempre que sea posible la exposición a través de registros oficiales de mediciones ambientales, teniendo en cuenta los límites máximos permisibles y sus compuestos orgánicos. Realizar vigilancia epidemiológica en estas poblaciones para identificar las fuentes de exposición e implementar estrategias de mitigación de los efectos tóxicos de los metales. Incentivar el uso de medidas de bioseguridad y protección.
Fortalecer la capacidad de los trabajadores de la salud para el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación de las personas expuestas a los efectos tóxicos. Efectuar exámenes periódicos a los trabajadores expuestos teniendo en cuenta el nivel de riesgo del puesto del trabajador para establecer la frecuencia del examen médico. Esto es todo. Muchísimas gracias. Espero les guste. Este trabajo lo hicimos después de haber estudiado y de haber hablado con algunos trabajadores de la empresa Inorca. Muchísimas gracias.